Se van sumando. Quiero hacer una cosa. Voy a graficar. X al cuadrado. Bien. Entonces, voy a graficar esto así. Copio. Nuevo. Seleccionar el gráfico. Guardar. Vengo a la práctica y les pongo ejemplo. Nueva diapositiva. Recientes. Bien. Ejemplo. Epa. Ejemplo igual a f de x igual a x al cuadrado en el punto igual al, por ejemplo, menos 1, 1. Vamos a hacerlo bien explícito esto. Yo creo que, miren, acá, hay algunos que quizás entienden el concepto más que otros por un tema de lo que sea. Pero yo lo que quiero es que ustedes comprendan lo que es el sentido físico gráfico de esta expresión. Vamos a hacer así. Bien. Si yo les digo, calculen la recta tangente que pasa por el punto menos 1, 1 en la función parábola. Interpretar eso gráficamente puede ser más sencillo que calcularlo para la función esta, qué sé yo, que es un cociente. ¿Hasta ahí estamos todos bien? Díganme los que no. Díganme, por favor, háblenme o participen los que quizás no terminan de entender el trabajo de la derivada, la aplicación directa de la derivada en este caso. Bien. Cuando ustedes derivan esta expresión, ¿sí? La derivada de esto, f' de x, es igual a escribir 2x. ¿Bien? Esta es la derivada de esto. ¿Qué nos da la derivada de la función cuadrática? Nos da una función lineal, que corresponde, o mejor dicho, es la expresión lineal que va a satisfacer, ¿sí?, la recta tangente, o que va a satisfacer a la pendiente de la recta tangente, en cualquier punto que yo quiera calcular de la gráfica. Entonces, si yo les había planteado que quería estudiar en el punto menos 1, 1 a la ecuación de la recta tangente que pasa por acá, uno lo que tiene que hacer es, de acá, reemplazar en el x igual a menos 1. El valor de la derivada ahí. Entonces, f' de menos 1, ¿qué les va a dar? Menos 2. Bien. Perfecto. ¿Qué es este menos 2? ¿Qué es esto? Matemáticamente, ¿qué es? Pendiente de la recta. Exactamente. Es la pendiente de la recta que va a pasar por el punto menos 2. Entonces, para calcular la ecuación de la recta con esta pendiente, ustedes saben que ecuación
Ecuación de la recta es igual a I igual a X más B. Esto es una expresión, esto es una ecuación de una recta cualquiera. Ustedes quieren calcular la expresión de la recta en el punto menos 1, 1. Entonces, van a utilizar la expresión de la pendiente de una recta para un punto dado, es, como habíamos visto en las primeras clases, A es igual, A es la pendiente, A, la delta a I menos I subpunto y 0, que vamos a directamente voy a poner el número, así, menos 1, sobre X menos más 1, porque es menos 1 el punto. Entonces, si ustedes conocen A, y A la conocen porque la despejaron de acá, encontraron el valor de la pendiente a nuestra función en el punto que queremos. La pendiente es esa. Entonces, acá ponemos menos 2 y reemplazamos. ¿Qué reemplazan? Y pasan multiplicando esto para este término y despejan I. De manera tal que la expresión de la recta nos va a quedar I menos 1 igual a menos 2 por X menos 1, X más 1, discúlpenme. Entonces, I es igual a 2x menos 1. 2x menos 2 más 1. Claro, muy bien, como dijiste vos. Menos 2x menos 1. Entonces, ahora, considerando como esto, ¿qué hace gran? ¿Cómo hago para sacarle esta porquería? Bueno. No sé ni qué hice. Transparencia. No. Transparencia. Todo, qué sé yo, ahí está. Ahí está. Bueno, la pendiente, esta es la ecuación de la recta tangente en este punto. Ahora, chicos y chicas, ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que uno hace con la información que tiene de la función? ¿Quién no entendió? Por favor, dígamelo. Sí, sí, se entiende. Ah, por lo menos. Por eso, yo acá, en estos ejemplos que les doy, ustedes van a decir, che, que hay funciones de porquería. Sí, pero el objetivo acá es que lo que a mí me interesa es que ustedes hagan la práctica de la matemática, porque esto es álgebra, es resolver una ecuación algebraica, la primera parte de la derivada. Esa expresión la tienen que hacer practicando. Ustedes, yo les doy una función f de x, ustedes la tienen que derivar. ¿Qué es importante de la derivada? Es que al bajarte un orden a las cosas, o mejor dicho, estudiar cómo corta tangente siempre a la curva en cualquier punto la expresión de la derivada, ustedes tienen la ecuación que va a satisfacer al valor de la pendiente en cualquier punto de tu función. Como por ejemplo esto. Ustedes tienen esta función que es un asco, que es una porquería. Pero yo te digo, che, calculame por favor la ecuación de la recta tangente en el punto menos 1, 1.45, 1.5. Y vos vas a decir, bueno, yo voy a graficar una recta. Claro. ¿Y cómo es la recta que tengo que graficar? Va a ser así. Bueno, me quedó muy feo, pero me entienden. Va a ser algo tangente a eso.
que tendrá la forma que tenga, va a ser tangente. Para ustedes calcular eso, lo que van a hacer es derivar a la función, reemplazarla. Cuando deriva la función, van a tener la ecuación de la pendiente de la función en cualquier punto. Si lo reemplazan en un punto, tienen la pendiente en ese punto. ¿La pendiente de quién? De la recta tangente que va a satisfacer esa ecuación. Bien, esto yo se los machaco porque es algo que yo se los voy a tomar. Se los voy a tomar quizás en algo más, en un ejercicio más global, digamos. Pero ustedes acá tienen que practicar dos cosas. Una es la derivada, otra es entender cómo interpretar ese concepto de la derivada. Si hay alguien que no lo entienda, por favor pregúntelo, porque yo no tengo problema en explicarlo y necesito de alguna manera que me digan si esto se entiende o no. Sobre todo porque ahora, en esta parte de la clase, yo les quiero definir y hacerle la introducción de lo que es composición de funciones para hablar de la regla de la cadena. En estos ejemplos, yo acá les doy unos ejercicios que son fundamentales, son de tarea, son importantes, para que ustedes realicen. Donde les planteo todos ejercicios del mismo tipo para graficar. Estos son ejercicios de un examen, digamos. Esto se puede tomar en un final, en cualquier tipo de exámenes, porque son ejercicios que llevan, además de lo que es la matemática, una interpretación a eso. Y eso es lo que yo quiero que ustedes trabajen, que es como la interpretación, el razonamiento de esa ecuación puntual. Esto se los voy a dejar como tarea, para que lo piensen. Y después lo discutimos si no sale. Bien. Ahora, vamos a pasar como la otra media hora de que nos queda de clase para hablar de composición de funciones. En general, yo acá les pongo en matemática, composición de funciones es todo. Siempre que nosotros hablemos de una función, estamos hablando de algo que está compuesto. Intuitivamente, ustedes cuando escriben, esto ya lo hemos hablado y ahora quizás se le puede dar como otro contexto, si ustedes tienen f de x igual a x al cuadrado, esto es lo mismo que escribir 1 por x al cuadrado, esto es lo mismo que escribir x por x, esto es lo mismo que escribir x por x por x sobre x, qué sé yo. De manera que uno siempre va a llegar a escribir, a reducir esa mínima expresión a x al cuadrado. Pero todo uno lo puede interpretar como composición de funciones. Y en general, a la hora de hablar de reglas matemáticas, esto puede tener una gran utilidad ahora vamos a ver, en algunas situaciones puntuales. Sea esta función, por ejemplo, yo les doy. Si ustedes tienen una función del orden cuadrático a la raíz, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esta función parábola tiene además una ordenada al origen. Entonces, al aplicar la raíz, ustedes no pueden aplicar la función módulo y cancelar la raíz con el cuadrado. ¿Por qué? Porque tenés esto que está acá, que lo único que hace es hinchar. Entonces, si uno quiere calcular la función f de x, lo que hace, si uno quiere calcular la función f de x en un dado punto de las abscisas de x, reemplaza y obtiene un valor. ¿Sí? Pero cuando uno hace esto, en esta función, de alguna manera, lo que hacen, ¿sí? Son hacer ciertos pasos. Primero reemplazo, después elevo, después sumo y después aplico raíz. Es lo que uno hace, lo que tiende a hacer cuando reemplaza un valor en una función, ¿o no? Yo acá se los digo así, pero es lo que usualmente todos pensamos, porque bien lo hacemos de a pasos, digamos. Y a esta cosa que nosotros llamamos, miren esto, a todos estos pasos que uno llama, al mismo tiempo le podemos asignar el nombre de una función. Y nosotros lo que decimos, che, bueno, si primero lo que hago es elevar al cuadrado, yo puedo interpretar eso como una función x al cuadrado. Si después le sumo 1 a esto, para obtener el resultado de adentro del paréntesis, bueno, lo puedo interpretar como una función h que es x más 1. Y si además
después a ese resultado del paréntesis le aplico la función raíz, lo que puedo pensar es, bueno, algo a la raíz. Esa interpretación es como englobar el trabajo de muchas operaciones y de funciones juntas. A eso se lo llama compuesto. A eso es una operación compuesta. Ustedes intuitivamente hacen eso. Si yo, en vez de darles x al cuadrado, les digo, hagan estos pasos, ustedes lo van a hacer igual que si yo les digo, toma esta función. Entonces, acá es donde uno define, define a estos pasos. ¿Sí? Y acá yo copio del libro tal cual y digo, dadas dos funciones numéricas, f y g, ¿sí? Se llama composición de la función f con g, o también puede ser g con f, las inversas, dadas por esta forma. ¿Sí? Y acá es donde uno empieza como a definir algunas cosas. Empieza a definir algunos ejemplos. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? Uno se hace la pregunta, si yo hago una composición de funciones, ¿cuál es el dominio de mi función? ¿En qué rango de valores de x yo puedo trabajar si hago una composición de dos cosas? Entonces acá está la respuesta, digamos. El valor de x que uno trabaje tiene que pertenecer al dominio de la función sobre la cual se le aplica la composición. Y acá les doy un ejemplo. Entonces, sean dos funciones, ¿sí? F de x igual a x más 1 y g de x igual a la raíz de x, encuentren g compuesta con f y determine su dominio. Vamos de vuelta un segundo acá. Cuando ustedes tenían algo de este estilo, ¿sí? Se lee de esta manera, ¿sí? Llamamos composición de f con g, o bien compuestas por f y g, que esto es un tema de lenguaje, ¿sí? Se lo escribe así, y es lo mismo que escribirlo así. Este valorcito que está ahí, como, bueno, esto es un signo compuesto, de composición. Se lo puede escribir de esta misma manera. ¿Y cómo se lo interpreta a la hora de trabajar con funciones? Bueno, g compuesta con f quiere decir lo siguiente. Quiere decir que a g la voy a trabajar, ¿sí? En vez de reemplazarla por x, la voy a reemplazar por la expresión de la función que tengo. ¿Adentro de quién? Y adentro de la expresión mía de g. Entonces, sea un ejemplo, vamos a plantear algunos ejemplos para que esto se interprete de mejor manera. Mirá, f de x igual a 1 sobre x. ¿Sí? Y g igual a la raíz de x. Y yo les digo, vamos a hacer g compuesta con f. G va a estar compuesta por la función f de x. En vez de ser, bueno, qué boludo, acá, perdónenme, me olvidé de escribirlo bien explícito para que lo podamos entender. En vez de escribir g de x, voy a escribir a g de f de x. Entonces, acá, en vez de tener x, voy a tener a f de x. Entonces, si yo escribo g de f de x, acá voy a tener la raíz de ¿quién? De f de x. ¿Y quién es f de x? 1 sobre x. Muy bien. Y si yo les digo, vamos a escribir a f compuesta con g. Si f está compuesta por g, no va a estar compuesta por x. Yo siempre cuando lo explico trato como de hacer esa analogía en el lenguaje. Que, viste, cuando uno dice f de x igual a, por ejemplo, x al cuadrado. Uno dice f es función de x y tiene esta forma. También puede decir f está compuesta por x.
¿Me entienden? Bien, entonces, si ustedes tienen esta expresión, esto es lo mismo que decir f compuesta por g, donde mi función f es 1 sobre x, estamos en este ejemplo, ¿no? 1 sobre x, pero pará, x no, claro, es g de x. Y esto es igual a 1 sobre, ¿quién? La raíz de x. Muy bien. Muy bien. Acá el tema está en, al menos para mí, lo más difícil es como de leerlo, esto. Es un tema de comprensión, de texto. Por eso yo acá les pongo, en la clase, les pongo algunos ejemplos. Para que esto, que uno lo discute acá en la teoría, si ustedes lo leen, lo puedan como visualizar en otros ejemplos. Y además, les hago una mención explícita con respecto a lo que es el dominio de eso. Bien, para determinar el dominio, ¿sí? ¿De quién? De esta composición, estamos hablando. Lo que uno tiene que observar, tiene que prestar atención, es a cómo están compuestos los dominios de ambas funciones. ¿Sí? Entonces, yo acá les pongo, bueno, explícitamente, observen que f de x está definida para todos los valores de x. Por lo tanto, para definir a g compuesta por f, pueden calcular, el objetivo es que se pueda calcular esto. Tiene que ser como una expresión de este estilo. ¿Sí? Es decir, que el dominio de g compuesto por f es una semirrecta que va a satisfacer este tipo de expresiones. Y ahora el objetivo es que quizás ustedes acá les meto una confusión o no lo terminan de interpretar bien, porque esto es lo mismo que escribir x más 1. La función raíz, ¿está definida para valores negativos? No, cero o positivos. Claro, a partir de 0 para todos los valores de x. Exactamente. Sí. Entonces, cuando uno tiene a la función raíz, en este caso, para poder definir el dominio, ¿sí? Vos lo que tenés que analizar es, pará, yo sé que esto no vale para valores menores a 0. Entonces, voy a analizar x más 1. X más 1. Mayor, bueno, es lo mismo pensarlo de una manera u otra. Cuando x más 1 es mayor a 0, mayor o igual a 0, no tengo el signo, acá está. Cuando x1 es mayor o igual a 0, yo voy a tener que esto es válido. Entonces, x mayores a menos 1 van a ser todos los valores de x que satisfagan el dominio de la función, para los cuales esto está definido. Por lo tanto, el dominio de esto se escribe como dos puntos. El corchete. ¿Por qué corchete? Porque menos 1 está incluido. Que esto lo vimos, no sé ni qué toca. Menos 1, coma, infinito, porque vale para todo x. Menos 1 en toda la semirrecta de valores x posibles tendiendo a infinito. X infinito. Infinito positivo. Esto se pone paréntesis porque nunca tocas al infinito, siempre hay un número mayor. Entonces, en infinito no, es un conjunto abierto porque siempre hay uno más. Bien. Ahora, cuéntenme. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto que pusimos recién?
Oh, eso es una composición de funciones. Claro, pero ¿entendieron cómo calcular el dominio? Sí, sí, por lo menos ahí sí. Igual lo mío es lo que veníamos viendo hace rato, ¿no? No cambia. En el caso este de la raíz, está condicionada porque sabemos que no puede tener negativos. Igual que una función cuando tiene abajo alguna condición de x menos algo, también se condiciona en el caso del dominio. Sí, déjame ver una cosa acá. Mira. Veamos este ejemplo. Quiero que lo hagamos juntos. Bueno. Vamos a agarrar el A, digamos, para que charlemos bien este ejemplo puntual. ¿Quién se anima a escribirlo? Ahí. El G compuesto con F sería... Lo perdí. La función es x más 1, x menos 1 a la raíz. Entonces, si esta es f y esta es g, y yo les digo, ¿quién es f compuesta por g? O f compuesto por g de x. Nuevamente, se lo voy a escribir para que adopten de alguna manera, como esta idea. En vez de escribir si f es x más 1, en vez de escribir x, vamos a escribir g de x. ¿Bien? Sí. ¿Te escucho? Recién planteaste F en composición con G de X, ¿no? Quedaría paréntesis X menos 1 elevado a la menos 1 más 1. No. Si vos tenés, mirá el ejemplo que hicimos recién, como para que sobre lo que charlamos recién. F de x y g de x. Si vos escribís f compuesta por g, escribís la expresión de f, ¿está bien? Sí, es lo que dice. Claro, y en vez de escribir a x, escribís a la expresión de g de x. Sí. Entonces, en este ejemplo, es lo mismo. Nuestra f es x más 1. Entonces, No. Sí, perdón. ¿cómo que no? Pará, escribí mal. Sí. Ah, perdón. Disculpa. No pasa nada, no, pensé que había escrito. Quizá pasó que yo escribí mal G y F, está bien. Pero la idea es esa. De acá, lo que vas a tener vos, ¿qué es? G de X más 1. Bueno, sí, en realidad te queda raíz de X menos 1. ¿Algo más? Sí, afuera de la raíz más 1. Muy bien, Así. Sí, te lo había planteado con que estaba elevado a un medio. está bien. Pero bueno, pasándolo te queda raíz. Bien. ¿Y G de F? X más 1 menos 1. A la 1 a la 1 sobre 2. Sí. Bien. ¿Y cuáles son los Sí. dominios? ¿Cómo? ¿Cuáles son ahora los dominios de F compuesto por de F compuesto por G y de G compuesto por F? ¿Cuáles son los dominios de ambas funciones, che? Y en el caso de arriba también sigue
sigue condicionando porque si no va a dar un número irreal, así que también sigue siendo 0 a los reales. O sea, En el caso de arriba, ¿te referís a este? el f de g de x. Entre, entre 1 y más infinito. Abiertos, ¿no? Exactamente, muy bien. Y en el caso de abajo sería entre 0 cerrado más infinito abierto. Perfecto, chicos. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer el otro entonces, bien. El otro era. Vamos a hacer el C, ustedes hagan el B. Hacemos el C, que de hecho es más. Es un asco. Bueno. Fede, este es el C. Este es el C. Estamos en la página. Ah, no sé, ¿qué página tiene usted? La 10 quizás, porque yo fui agregando cosas y quizás está desfasado con lo que tiene usted. Yo igual ahora quédense trancas que lo subo, así tienen esta referencia. C, x al cuadrado más 2, menos 2. Bueno. Bueno, háganlo ustedes un segundo que para que nos anotamos al procrear y estábamos esperando a que nos den una información y me acaba de llegar un mail. Déjenme ver una cosa. Bueno. Solamente G en función de X, G en función de F o también al revés. No, primero el A. Sí, sí, está bien, hagan los dos. Ah, igual quedan 10 minutos, 20 minutos. Está bien. Bueno, vamos a ver. Entonces, sí, G es igual a x al cuadrado menos 2. En vez de, esto sería de x. Si yo hago f de x, esto sería como f de x. Entonces, acá tendría que ir 1 sobre x al cuadrado menos 1 todo al cuadrado. Horrible. Voy a usar la bomba. Ahí está, se hizo la idea. Muy bien. Y en el caso de f, lo que vamos a tener es. A mí me está quedando 1 sobre x a la cuarta menos 3. En ese, en el punto B tuyo. Ah, en este. Sí, Bueno, sí. claro, está bien, te queda eso. No, no te queda eso. A ver, pará. ¿Qué hago? Déjame hacer simplemente la cuenta. Entonces, f g de x va a ser igual a escribir 1 sobre x al cuadrado menos 2 al cuadrado menos 1. Hasta ahí la dejamos la función. Sí, no te pongas a resolver esto. Sí, porque además. Sí, es un cuadrado de binomio encima. Ahí me Sí, no, confundí y no. lo puse al cuadrado Además, directo. el objetivo de acá, en lo que es la composición misma, es estudiar cómo es el dominio de una función que te queda. Yo les pregunto, si ustedes tienen algo del estilo 1 sobre x, ¿cuál es la singularidad? ¿O en qué valor de x hay un problema matemático? 0.
Claro. El dominio Cero. es Cuanto más cerca a cero, para todo x menos el elemento 0. Bueno, por lo tanto, si ustedes tuviesen ahora 1 sobre x menos 1, siempre el tema está a ver para qué valor x menos 1 es igual a 0. Cuando es 1. Claro. Entonces, para x igual 1, la función no está definida. El dominio de la función es para todos los x menos el 1, en este caso. ¿Por qué les escribo esto? Porque el objetivo de tener algo de este estilo, era x al cuadrado menos 2, sobre 2, menos 2. Menos 1. Menos 1. Lo que tienen que hacer ustedes acá es venir con esto y acá agarrar y decir, che, ¿para qué valor x al cuadrado menos 2 al cuadrado es igual a 0? Para los x que satisfagan eso, la función no va a estar definida. Y ahí es donde ustedes pueden definir el dominio. En este caso, uno va a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y vamos a laburar. ¿Qué es? ¿Vamos a laburarlo? Bueno, es como, por suerte, las cosas, el ejercicio está pensado para que no sea muy difícil. Ustedes de acá lo que tienen es, aplican raíz de los dos lados, se sacan este cuadrado y les queda x al cuadrado menos 2 igual a 1. X al cuadrado igual a 3. Entonces, x igual a más menos la raíz de 3. ¿Sí? Sí. Entonces, esta función, que es la g, discúlpame, la f compuesta con g de x, va a tener un dominio que van a ser para todos los x menos el elemento 3 y el elemento menos 3. O podemos escribirlo de la forma de semirrectas, donde la función va a estar definida en los intervalos menos infinito. A menos 3, cerrado. ¿Cerrado? No, abierto. Porque no lo incluye, es verdad. No lo puede incluir porque si no daría 0 abajo. Claro. Está bien. Y después unión o... Claro, sí, acá, sí, muy bien. Yo por lo general siempre, en este tipo de casos, escriban así, o también está, hay muchas formas. Ahora en matemáticas ya medio que se acepta prácticamente todo, con el afán de hacerlo legible, que se interprete. Como está estamos bien. hablando de un conjunto numérico, se habla de uniones, ¿sí? Entonces, unión menos 3, 3, unión 3, infinito. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la función no está definida en los valores exactos 3 menos 3. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, considerando esto, si nosotros venimos de vuelta en la función, en la composición GF, ¿cómo les queda el dominio? ¿Cómo quedaba? 1, x cuadrado menos 1. Ay, qué boludo. Ahí va. Menos 2. Bien. Bueno, yo les pregunto, si ustedes tienen que agarrar y decir, para esta composición, ¿cuál va a ser el dominio de la función? ¿Hay algún
¿Hay algún lugar donde haya una singularidad? Sí, en el término del cuadrado, abajo. El x Sí, cuadrado menos sí, en el denominador.